Gente de las Cuatro Naciones, bienvenidos a este domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus, en la silla del bisonte volador. Les recuerdo que estamos dándole lectura al libro de El alba de Yang Chen completamente en español. En el episodio anterior, que va a estar apareciendo aquí arribita, nos quedamos en el capítulo 6, por lo que hoy le daremos lectura a los capítulos 7, 8 y 9 de este libro. Por lo que, sin meterme en guaguara, sin interrumpir más a lo que venimos, dejemos de platicar y comencemos con el séptimo capítulo de este libro de Yang Chen. Sin antes recordarles que toda esta traducción la van a encontrar en el drive del canal, el cual va a estar en la descripción de este video, donde están todo el material literario del universo Avatar, de cómics a libros, completamente en español. Ahora sí, ya comencemos con este capítulo 7, que se titula La visita. La madre de Kavik trató de arrodillarse, pero Yang Chen se lo impidió rápidamente y la sostuvo. Por favor, dijo Yang Chen. Eso no es necesario. Avatar, nos sentimos muy honrados, dijo el padre de Kavik. Se secó la frente con el brazalete, tratando de recordar las reglas para saludar a la mayor presencia espiritual del mundo. Claro que puede entrar. Nuestra casa es su casa. Los padres de Kavik eran mejores que él para reconocer rostros en los retratos. Por otra parte, el avatar les dijo su nombre enseguida. Yang Chen se quitó los zapatos y entró. Estaba sola. Tienen una casa preciosa, dijo esgrimiendo el cumplido como un garrote contra Kavik. ¿Puedo? Levantó su bastón, indicando que quería apoyarlo junto a su abrigo. Sus padres asintieron con tanta fuerza que sus cabezas amenazaban con caerse. Cuanto más se adentraba el avatar en la casa, más se arrastraban hacia atrás. La madre de Kavik levantó la mano y empujó la nuca de su hijo. Su mirada no era lo suficientemente humilde. No hay necesidad de ser tan formal, dijo Yang Chen. Tal vez consideren esto como una visita de ofrenda. ¿Funcionaría eso? En aras de la practicidad, pedía ser tratada como una nómada aire normal que está en medio de un viaje y busca donaciones de comida y refugio. Pero los padres de Kavik también habrían hecho todo lo posible para ello. Muchas familias de todo el mundo lo harían, independientemente de la nación o las circunstancias. Dar hospitalidad a un monje o una monja era una gran fortuna, una paz depositada en el espíritu de la casa. Pero no con Kavik, no esta vez, y no con esta monja. Era una presa atrapada en una trampa, como un conejo de orejas caídas acorralado. Tuvo que evitar golpear a su espalda, presa del miedo. Tranquilo, pensó, tragando con fuerza. Esto se desarrollará como sea. No tengo que ser yo quien dé el primer paso. Estábamos a punto de empezar a cenar, dijo su madre. Sería una bendición compartir una comida con usted. Acompañó a Yang Chen hasta la alfombra, pero el padre de Kavik se interpuso de repente entre el avatar y la olla, como si el propio vapor pudiera contaminarla. ¡Espera!, gritó. ¡Hay carne en el guiso! La madre de Kavik se puso pálida. Casi había corrompido al avatar con su descuido. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Está bien, dijo Yang Chen tratando de evitar una escena. El Templo del Oeste cree que se nos permite consumir carne si es lo que está disponible para compartir. Algunos de nosotros todavía nos abstenemos, pero es una elección. No hay ningún daño. La mujer todavía no parecía convencida. ¿Puedo comer alrededor?, ofreció Yang Chen. El compromiso fue suficiente para evitar el desastre. El padre de Kavik tomó el cuarto asiento y reordenó su configuración. Norte, este, sur y oeste una vez más. Yang Chen se acomodó la túnica con gracia mientras se arrodillaba. ¿Solo son ustedes tres?, preguntó. Hubo una ligera pausa. Sí, dijo Kavik. Estamos solo los tres. Miró a sus padres. No estaban seguros, pero le dejaron resolver la cuestión. No tenemos muchos invitados estos días. Viner es una ciudad muy ocupada, como he aprendido, dijo Yang Chen fijando la mirada en Kavik. Pasan muchas cosas. La familia y la visitante comieron sus comidas. La ración de guiso de Kavik no tenía ciruelas marinas. Su porción de frutos secos se la dieron al avatar. De todos modos, su apetito se había desvanecido. La olla se había convertido en una tabla de pai sho y la chica que tenía enfrente en su oponente. Si puedo preguntar, ¿qué la ha traído a nuestra puerta?, preguntó su padre. Estoy en la ciudad por asuntos de Avatar, dijo Yang Chen. Pero para servir mejor a la gente, necesito hablar con ellos directamente, conocer sus vidas de primera mano. Se las arregló para sorber su caldo ante la mirada de Kavik de alguna manera. Háblenme de ustedes. ¿A qué se dedica su familia? ¿Cómo es la vida en la ciudad? Sus padres, poco acostumbrados a hablar de sí mismos,
empezaron despacio, desde el principio. Eran originarios de la región de la estirpe larga al oeste de Agna Culia, normalmente una tierra rica en acceso a zonas de pesca y rebaños errantes. Pero una larga racha de malas temporadas de caza y malas capturas les llevó a buscar opciones. Animados por parientes lejanos que ya habían cruzado el estrecho, vinieron a Viner para sobrellevar los tiempos difíciles. El sistema Shang estaba aún en sus inicios, por lo que la ciudad era más pequeña y la seguridad no era tan estricta. La familia se instaló en el barrio de la Tribu del Agua, donde algunos de sus vecinos eran antiguos compañeros de casa y fueron a trabajar a Nukiknak y Asociados, donde la mayoría de sus colegas eran vecinos actuales. La pequeña tienda de la Tribu del Agua era una de las muchas cosas de recuento que comprobaban 3 veces las cifras del flujo de bienes comerciales entre las ciudades Shang y gozaba de una excelente reputación gracias a la larga memoria y la ilimitada paciencia de sus padres. ¿Hace cuánto tiempo fue eso?, preguntó Yang Chen. 5 años, dijo Kavik. Decirlo en voz alta era una derrota en sí misma. ¿Has pensado alguna vez en volver al norte? Cada apestoso día. La verdad podría haberse expresado con más delicadeza. La desaprobación de sus padres era evidente. Nos encantaría volver a casa, agregó su padre, pero es imposible conseguir verdaderos pases de salida. La oficina de control está tan corrompida hoy en día que solo se puede conseguir el permiso si beneficia a los Shangs de alguna manera. Pueden traer a Viner a todos los trabajadores que quieran, pero si intentas salir, de repente eres un riesgo para la seguridad. Aún así, hemos sido los más afortunados, habló la madre de Kavik. La ciudad ha cambiado mucho mientras hemos estado aquí. Los recién llegados, nadie sabe. Los Shangs los descartan como escoria, a su antojo. Hoy hubo un disturbio en el centro de la ciudad, murmuró Kavik, revolviendo su tazón con la cuchara. La gente está empezando a hartarse. Miró al otro lado de la habitación para ver al avatar realmente sorprendida. No se había enterado de los actos de violencia que se estaban produciendo a pocas manzanas de sus aposentos. En realidad, no se le podía culpar por no saberlo. Basándose en el horario, habría estado reunida con dignatarios en la Mansión Azul mientras la plaza se encendía. Quiero cambiar eso, dijo Yang Chen repitiendo su declaración anterior cuando ella y Kavik habían estado solos. Quiero cambiar la forma en la que se trata a los vulnerables. Kavik le creyó, pero no era como si contárselo a él y a sus padres fuera a hacer mucho por la situación. Tenía que hablar con la gente con poder en Viner. Es bueno querer las cosas, dijo. Debería haber mantenido la boca cerrada. Yang Chen enarcó una ceja ante su comentario sarcástico. El movimiento se hizo más prominente por la falta de cabello y decidió que había que responder. Apartó su cuenco. Su hijo, dijo con severidad a la madre y al padre de Kavik. A pesar de lo agradable que ha sido esta visita, él es la verdadera razón por la que estoy aquí. ¿Les ha contado lo que ha hecho antes? El aire se volvió mortalmente silencioso. La noche había sido una de las ocasiones más alegres en la vida de sus padres y ahora amenazaba con hundirse en el abismo debido a la tontería de su hijo. Una reprimienda de la propia Avatar nunca sobrevivirían a la vergüenza. ¿Qué hizo? El padre de Kavik graznó. El Avatar se giró y miró a Kavik de la misma manera que un asesino podría beber los gemidos de muerte de su víctima mientras empuja el cuchillo de un lado a otro. Detuvo a un ladrón por mí. Todas las miradas se volvieron hacia Kavik. Yang Chen no dio más detalles. Iba a dejar que encontrara el camino para salir del bosque en la que lo había dejado. De modo que él tuvo que juntar algunas piezas dispersas y retroceder sobre quién de su público sabía qué información. Fui a la plaza a última hora del día porque oí rumores de que algo iba a ocurrir y tenía curiosidad, dijo. Buscar el peligro sería el delito en su tardía confesión a sus padres. Así que iba caminando por el borde de la multitud y veo a este hombre huyendo de unos guardias. Llevaba una mochila en las manos, lo cual me era extraño. Normalmente se cuelga una bolsa al hombro. ¿No? Yang Chen echó la cabeza hacia atrás, como si intentara verle mejor con la ventaja de la distancia. Era la segunda vez que mentía. Había una posibilidad de que estuviera impresionada. No me puse en su camino, continuó Kavik. Eso habría sido peligroso. Me hice a un lado y le quité la mochila de las manos al pasar. Él siguió corriendo. Los guardias me dieron las gracias y se llevaron la bolsa. Luego me fui. No sabía que estaba relacionado con los asuntos del Avatar. Hasta ahí era perfecto. Sus padres no tenían que imaginarlo enfrentándose a un peligroso criminal, y él no tenía que admitir que había conocido a Yang Chen en persona.
Su hijo recuperó una pieza crucial de información política, dijo retomando lo que había dejado con facilidad. Sin él, no podría decirles lo que podría haber pasado. Una lenta sacudida de la cabeza dio a entender lo peor. La guerra, el hambre, la esterilidad espiritual que se extiende por toda la tierra. ¿Cómo supiste dónde encontrarme?, le preguntó Kavik. Solo él y el avatar reconocieron la pregunta como un contragolpe. Yo fui, ahora te toca a ti. ¿Cómo supiste dónde vivía si tú misma no me viste? Oh, llegué un poco después y pregunté a los testigos, respondió el avatar con despreocupación. Uno de ellos dijo que te había reconocido y me dio tu dirección. Yang Chen se inclinó ante sus padres. Kavik ha hecho hoy un servicio al mundo. ¿Está bien si hablo a solas con él un rato? No solo estuvieron de acuerdo, sino que casi se despidieron de la cámara principal. El avatar pidió a Kavik que la acompañara a su habitación. Su madre lo fulminó con la mirada, advirtiéndole que no avergonzara a la familia. Para cuando Kavik cerró la puerta, Yang Chen ya estaba mirando a su alrededor, captando todos los detalles que podía para construir una imagen de él. Libros, falta de libros, nivel de orden, era una persona que guardaba recuerdos, decoraciones, armas. Terminó su barrido. ¿De verdad?, dijo. ¿Duermes en una habitación completamente desnuda, sin nada en las paredes y sin muebles más que la cama? Un hombre sin nada que ocultar. Encajarías bien en los templos. ¿Me has seguido? Estaba tan seguro de haber sido cuidadoso. Lo hice. Levantó un dedo. La mayoría de la gente se olvida de mirar hacia arriba. Su planeador. Ella había estado volando por encima de él todo el tiempo con una vista perfecta, probablemente riéndose de sus esfuerzos por cubrir su rastro. Oh, no te pongas triste. Yang Chen le dio un ligero puñetazo en el brazo. Tienes buenos movimientos. ¿Cómo de estúpido había sido al pensar que había conseguido engañarla? Esos pequeños gestos de apertura que ella había hecho mientras lo curaba, los labios separados, las leves inclinaciones de cabeza, ella había hecho que bajara la guardia. Ahora su expresión estaba llena de una tristeza burlona. Muy bajo de tu parte mentirme de la manera en que lo hiciste, cuando tanta gente en esta ciudad está viviendo al límite. Por lo que veo, tienes una familia que te quiere y un techo sobre tu cabeza. Extendió la mano y rozó la pared con las yemas de los dedos. Hay un segundo piso completo en esta casa. Eres un niño rico. No soy tan rico, murmuró Kavik, plenamente consciente de que estaba utilizando la misma defensa que los mercaderes cuando rechazaban las peticiones de donación de mamá Yunerak. Pero no tan pobre. Te seguí para ver a qué Shang te reportabas. Imagina mi sorpresa al descubrir que tenías una pequeña base propia. Tus padres no saben el alcance de tus actividades, ¿verdad? ¿Por qué estás haciendo recados y casi muriéndote de frío cuando podrías estar trabajando junto a tus amigos y vecinos en la librería, a salvo y calientito? Porque, en efecto, había respuestas que se daban y había respuestas que se ganaban. El avatar no había ganado nada de él. Valoro mi libertad, puntualizó, consiguiendo decirlo de forma lenta y cortante al mismo tiempo. Kavik esperaba que ella tuviera suficientes piezas de rompecabezas para salir de su habitación, de su casa, para dejarlo en paz. En cambio, Yang Chen se sentó en su cama sin preguntar y se puso cómoda, cruzando una rodilla sobre la otra, sujetándola con las manos. Bueno, eso es muy malo, dijo ella. Todos los que conoces en Viner están en el bolsillo de alguien. Desde el momento en que apareciste, estuve tratando de averiguar en qué bolsillo estabas. Ahora por fin tengo la respuesta. Una nueva sonrisa se dibujó en su rostro. El mío, declaró el avatar Yang Chen. Ahora estás en mi bolsillo. Y con eso culmina el capítulo número 7. Permítanme tantito, que hay muchos putos perros ladrando afuera y se mete el audio y le están medio cagando, entonces déjenme. Continuamos con el capítulo número 8, titulado La propuesta. Kavik hizo lo que olvidó hacer al principio de esta conversación y echó un rápido vistazo al exterior para ver si sus padres estaban espiando. No lo hacían. Por supuesto, respetaban más la intimidad del avatar que la suya propia. Volvió a cerrar la puerta y apoyó la espalda en ella, arrinconado al borde de su propia habitación por esta presencia invasora. Si vas a hacer que me castiguen, hazlo y acaba con esto. No te voy a entregar a nadie, dijo Yang Chen. Esta es una propuesta de reclutamiento. Quiero que tus habilidades se pongan al servicio de una causa más noble. Hizo una pausa y luego aclaró. Yo soy la causa más noble. ¿Tú? ¿Quieres que te haga recados? Se trataba de un líder mundial con el que estaba hablando, de un intermediario de poca monta como Q. ¿Por qué?
porque no puedo dirigirlas todas yo misma. Para ser un avatar efectivo, se necesita tomar decisiones informadas. Las decisiones informadas requieren buena información. Y la información que recibo regularmente de mis supuestos asesores y compañeros es deficiente. Ella vio que estaba confundido. Piénsalo, agregó ella. Puede que sea la persona más vigilada y escrutada de las 4 naciones. Todos los asistentes que me endilgan los líderes del mundo, los ministros, los diplomáticos, los consejeros, los sabios, son espías la mayoría de las veces. Espías que me informan a través de sus verdaderos amos. En el pasado, se filtraron mis decisiones antes de que las anunciara, se anticiparon mis movimientos antes de que nadie pudiera adivinarlos, y me alimentaron con falsedades hasta reventar. Se abrazó de nuevo a las rodillas y balanceó los pies de un lado a otro. Así que, mientras estoy al descubierto, me adhiero a la tradición. Asisto a las reuniones, llevo a cabo las ceremonias, pero cuando necesito reunir información o actuar en secreto sin que los adornos del cargo me pesen, lo hago fuera de la vista con la ayuda de un pequeño número de asociados que sé que no están comprometidos. Aquí es donde entras tú. Esta no era la misma persona a la que Kavik había sorprendido en su habitación, la amable monja que le había curado la cara. Podría haber estado hablando con un nativo de Viner en este momento, uno de los jóvenes astutos que pensaban en todo en términos de transacciones. Incluso la forma en que encadenaba sus palabras era más de un negociador que de una mujer sabia. Podrías conseguir que cualquiera en el mundo trabajara para ti, dijo Kavik. ¿Por qué me elegirías a mí? No me conoces. No tenemos ninguna conexión. Precisamente por eso te quiero a ti, dijo Yang Chen. Los buenos candidatos no caen en mi regazo muy a menudo. Vienes de una familia acomodada, no estás en deuda con nadie por dinero o deudas, eres de un nivel demasiado bajo como para merecer la atención de nadie, pero lo suficientemente hábil como para ser útil. Vaya, gracias. Era un cumplido, dijo Yang Chen. Me he creído completamente tu actuación sobre no tener familia. Es muy raro que en estos días no logre reconocer cuando alguien me miente a la cara. Y realmente tienes buenos movimientos. Te habrías librado de los guardias si no hubiera intervenido personalmente. 2 veces. Kavik cerró los ojos. Por supuesto, pensó. El avatar era un maestro agua por definición. Ella había sido la que lo había atrapado por los pies y la que lo había arrastrado de vuelta al interior de la mansión azul con un preciso control del aire. ¿Tienes otras personas trabajando para ti? No tantos como me gustaría. Normalmente tengo que ceñirme a los amigos cercanos, a los que me deben favores, o a los fanáticos devotos del avatar. Necesito más ayuda. Servir al mundo requiere sangre nueva. ¿Qué dices? No tuvo que pensar mucho. No, respondió. Gracias por la oferta, pero no. Aprecio su consideración, avatar, pero no. Oh, lo siento, dijo Yang Chen impertérrita. No pretendía insinuar que fueras un caso tan especial. Encajas perfectamente en la categoría de los que me deben un favor. Te salvé del castigo por tus gravísimos crímenes, y no todos los avatares de la historia se tomaron el intento de robo de información tan a la ligera como yo. ¿Vas a chantajearme? Ella no parecía ni por asomo insultada por esa acusación. Yo no lo diría así. Te estoy dando la oportunidad de hacer algo realmente bueno, y espero que lo aproveches. Las ciudades Shang, Viner, Yonduri, Taku, Puerto Tuwak son manantiales de corrupción y sufrimiento. Algunos son más evidentes que otros. Necesito a alguien como tú que conozca este tipo de entorno para que me ayude a solucionar sus problemas. Piensa en ello como si hicieras exactamente el tipo de trabajo que has estado haciendo, solo que conmigo como intermediaria. Ella tamborileó con los dedos en el borde de su cama. Pero tienes razón. No es justo que te amenace con el interior de una celda y se cazan más moscas con miel que con vinagre. Yang Chen se levantó y agitó los dedos hacia Kavik. Una ráfaga de viento procedente de un punto que debería estar demasiado cerca para existir lo apartó de su camino. Salió de su habitación sin esperarlo. Oye, la cámara principal. Los padres de Kavik levantaron la vista de donde estaban sentados esperando. Tengo un anuncio, les dijo Yang Chen tan orgullosa como una sifu que gradúa a su alumno. En reconocimiento a su buen corazón y su valentía, he ofrecido a su hijo la posibilidad de convertirse en uno de mis compañeros oficiales para que esté a mi lado y me ayude a mantener el equilibrio del mundo. La madre de Kavik gritó de alegría. Su padre intentó decir algo, pero tuvo que girar la cara para ocultar las lágrimas de orgullo que brotaban de sus ojos.
Los compañeros del Avatar pasaron a los anales de la historia. Su hijo vagabundo iba a hacerse grande. Su sufrimiento no había sido en vano. Verdaderamente habían sido bendecidos esa noche. Kavik observó a sus padres berreando en los hombros con felicidad. «Eres libre de negarte, por supuesto», susurró Yang Chen con la comisura de los labios. «Mi oferta de compañía es legítima. Puedes decir que no. Como si pudiera y siguiera viviendo aquí. Es como si lo hubiera empujado por un acantilado». Con cada sollozo extasiado de su madre y su padre, otro trozo del espíritu de Kavik abandonaba su cuerpo. «Te odio», murmuró. «Te dejaré consultarlo con la almohada», respondió el Avatar. Y eso marcaría el fin del capítulo 8. Un poquito de agua. Tomen agua, gente de las 4 naciones. Muy importante que tomen agua. Capítulo número 9. El desfile. Yang Chen abrió los ojos y miró al techo. Arcilla. No es hielo, pero sigue siendo Viner. Sigue siendo Yang Chen. Estaba muy segura de ello. Se tumbó en la cama y repasó los ejercicios que la abadesa Dakmola había desarrollado para ella cuando era más joven. Pensó en los sucesos de la noche anterior, los relacionó con sus tareas del día siguiente y omitió a propósito el salvaje enfrentamiento que había tenido lugar en su cabeza, forjando una conexión consciente consigo misma. La idea era crear un puente resistente entre las orillas de sus recuerdos, solo que a veces estaba a flote con una cuerda deshilachada atada a él, un poco corta. El día de hoy fue especialmente confuso debido al cambio de alojamiento. Después de la intrusión, los maestros Sidao y Boma habían insistido en trasladarse. Yang Chen rechazó todas las sugerencias de Sidao sobre nuevas casas de huéspedes. Seguramente eran lugares que había explorado de antemano, con muchos rincones para escuchar y puertas ocultas que solo él conocía. Había elegido un nuevo lugar para dormir al azar, semi-aleatorio. Su intento la llevó a señalar en el mapa y aterrizar en una pequeña y antigua posada que, afortunadamente, resultó tener suelo radiante. No era tan buena ignorando las temperaturas como sus hermanas y hermanos. Encontraba que la técnica de calentamiento a aliento de fuego agotaba sus reservas de energía y el invierno de Viner era una bestia hostil llena de mala intención y malicia. La ubicación alejada servía para algo más que para la comodidad. Tenía que tomar la precaución de que Kavik no fuera la primera parte de una doble paliza, una artimaña diseñada para darle una victoria sin valor, mientras el verdadero robo se producía en las postrimerías, una vez que la vigilancia de todo disminuyera. El chico se llamaba Kavik. Una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Estaba celosa? En cierto modo. Las locuras de anoche serían un faro en sus recuerdos. Nunca iba a olvidar el día en que se topó 2 veces con el Avatar. El maestro Boma llamó a la puerta. «Avatar», llamó la voz ronca y anciana. «El desayuno está listo. El maestro Sidao ha dicho que si queremos mantener nuestro horario con los Shanks, debes comer pronto». «El Avatar no responde para los Shanks», pensó Yang Chen. «Miles de años no dan paso a una década». «Bajaré en un momento», respondió en su lugar. La interrupción sacó a Yang Chen de su flujo. Reanudar los ejercicios mentales en el punto en el que los había dejado le parecía demasiado desalentador, y volver a empezar era imposible. Así que no lo hizo. Ahí estaba el peligro. No es que la sabiduría de la abadesa Dakmola no fuera eficaz, sino que Yang Chen, cada vez con menos frecuencia, la seguía. Se levantó lentamente por costumbre. A veces se le olvidaba de que sus articulaciones eran todavía jóvenes, con solo 17 años de uso. Se apoyó en la pared, esperando que la nubosidad desapareciera de su cabeza, y levantó los brazos para que Pik y Pak se posaran sobre ellos. No vinieron. Sí, había dejado a sus lémures alados al cuidado del Templo del Aire del Norte. Tal vez debería haber terminado de construir el puente después de todo. Para no pensar en ello, dirigió su atención al montón de desorden que había en su habitación. Sus documentos habían sido trasladados aquí desde la Mansión Azul a toda prisa. Sus notas estaban desordenadas, los borradores de sus discursos estaban desperdigados por todas partes. Y, lo peor de todo, el traslado de sus aposentos había dado a personas no autorizadas la oportunidad de examinar sus investigaciones y su correspondencia. El doble golpe podría haber ocurrido durante el traslado. Yang Chen se acercó al borde de su cama y arrancó un rollo de papel de la pila, el que Kavik había intentado robar. Extendió sobre su regazo el plano arquitectónico de la antigua sala de reuniones de Viner. El edificio había sido derribado y reconstruido tantas veces que varias personas diferentes creían tener los diseños originales, pero esta era la versión más antigua,
cuya procedencia estaba garantizada por una de las fuentes de confianza de Yang Chen. Examinó la disposición de la estructura de esquina a esquina. Un buen general estudiaba el terreno tanto si había una batalla en el horizonte como si no. Un marinero observaba los cielos aunque estuvieran despejados, y Yang Chen había sido ambas cosas en algún momento. Si no podía hacer ningún progreso en su reunión formal de hoy, tendría que recurrir a métodos no convencionales. Observó un detalle interesante en los planos. La pelusa gris entre sus orejas comenzó a aclararse. Bueno, ¿qué sabes?, pensó. ¿Pisos con calefacción? Uno de los pocos placeres que podía perseguir en público estos días era meterse con Xidao. El ministro de Relaciones Territoriales Especiales era una presencia cada vez mayor en su séquito, y a menudo actuaba más como un tutor de etiqueta. Se suponía que no debía caer en picado desde el cielo en Nuyan, su bisonte volador, cuando se reunía con dignatarios para llevar a cabo asuntos formales. Tampoco debía planear. Ella era el avatar, no un ave de rapiña chillona. Ir por tierra hasta su destino proyectaba el aura de dignidad adecuada. También le permitía enviar públicamente señales y declarar su favor a través de la elección de su acompañante. Por ejemplo, la importancia del ministro del Territorio Especial podía demostrarse a todos dándole un asiento cerca del suyo durante las presentaciones. En cumplimiento, Yang Chen había enseñado a Nuyan a realizar un trote exagerado cada vez que tenía que satisfacer con la definición de procedimiento de Xidao, imitando el rebote de las bestias con menos patas. Tenía un aspecto ridículo y hacía reír a los niños, y Xidao, de repente, ya no quería acompañarla en sus conferencias. Victorias por doquier. Hoy, en el frío resplandeciente, cabalgó por Viner sobre la cruz de Nuyan mientras Boma se sentaba detrás de ella en la silla. Él estaba acostumbrado a cualquier tipo de cabalgata, con baches o sin ellos, o a través del cielo en una tormenta. Los residentes de Viner hacían cola en la calle principal para tener la oportunidad de ver al avatar. Si los hacía felices, ella mostraría su rostro. Xidao temblaba en el vagón descubierto que iba delante de ella. Procedía de Nanyan, cerca del pantano de la niebla, y el frío le desagradaba más que a Yang Chen. «Señora Avatar», dijo dándose la vuelta en su asiento para mirarla. El tónico que usaba en la barba de medio metro que le colgaba de la barbilla debía de ser a base de agua, porque estaba empezando a convertirse en un carambano. ¿Me permites recordarte que ella, que domina los 4 elementos, aún no puede controlar el tiempo? Nuestro cúmulo de retrasos... El grano de arena que cae es el sabueso despiadado que nos pisa los talones, pero solo es un radio de la rueda de la estación. Citaba a Yang Chen cada vez que Xidao se ponía de mal humor por el horario. Le gustaba sacar adagios de épocas pasadas para recordarle lo que el tiempo significaba realmente en el gran esquema de las cosas. 10 toneladas de bisonte corriendo con fuerza por el suelo se sentirán como un terremoto y dañarán la propiedad. Puedes adelantarte para informar a los Shangs de que vamos detrás. Su permiso para salir le dio a Xidao una pausa. Sé que estás en su nómina, pensó Yang Chen. Muéstrame quiénes son tus verdaderos amos. ¿A quién temes desagradar? Con el ceño fruncido, Xidao le dijo a su conductor que acelerara y tomara la curva. Ahí estaba. Dejar al avatar en el polvo era una grosería para alguien tan preocupado por la etiqueta, pero el deber le llamaba. Ahora solo estaban ella y Boma en Nuyan. Yang Chen miró a su alrededor. Se había echado la capucha hacia atrás y la multitud había correspondido el gesto descubriendo también sus cabezas. Sus miradas brillaban embelesadas. Muchos de ellos tenían las manos unidas delante del pecho en un símbolo universal. Por favor, lo estoy intentando, pensó ella. Esta podría ser la única visión de ella que tuvieran en sus vidas. Le habría gustado detenerse a hablar con algunos de ellos, como había hecho con los padres de Kavik la noche anterior. Pero hoy no tenía tiempo. La bendición personal del avatar era muy codiciada, pero escalaba horriblemente como un bien. De todos modos, Viner necesitaba algo más que un saludo y una sonrisa. Los Shangs habían hecho todo lo posible por limpiar las calles para su visita. La ruta del desfile la llevó a través de los barrios prósperos, pasando por las puntiagudas casas de comercio y las fuentes heladas, mostrando la arquitectura tallada a 2 aguas de una versión más antigua de la ciudad que no había sido relevante durante décadas. Pero no era suficiente para engañar a los ojos de un nómada del aire. Agudizados por la mirada a través de los picos de las montañas, a los 5 minutos de su marcha, Yang Chen había divisado un callejón lleno de mantas y esteras abandonadas, cuyos propietarios probablemente habían sido conminados a desalojar o sufrir las consecuencias. Esto no se podía soportar.
No se podía poner todo el grano en una esquina de la silla de montar y esperar permanecer en equilibrio. Tal vez podríamos apresurarnos un poco más, dijo Boma en la parte de atrás haciéndola volver a su sitio. ¿También te preocupa la paciencia de los Shanks? No, es la multitud. Están un poco cerca para mi gusto. Boma no solía ser tan cortante cuando se trataba de las multitudes de devotos. Como si estuviera de acuerdo con él, Nujian refunfuñó y resopló, rompiendo su paso. Yang Chen miró a su alrededor. Las primeras líneas cautivas se habían adelantado un poco, pero eso no era un problema, no comparado con las figuras que acechaban detrás de ellos y que habían mantenido sus capuchas. 3 hombres que intentaban seguir su ritmo. Muy bien, es algo que viene de serie. Ella había venido aquí porque la gente era infeliz. Sería injusto para ella ser molestada por la presencia de gente infeliz. Sabía que estaba tratando con alborotadores, no con asesinos. Había visto este mismo incidente a través de los ojos de sus predecesores y no sentía ningún peligro. Dispararle por sorpresa sería bastante difícil. Aunque el frío era un enemigo que la superaba, era excelente para sentir y reaccionar a los flujos de aire. La fruta podrida que venía volando hacia su cabeza bien podría haberse movido a paso de caracol. Yang Chen formó un pequeño ciclón con un movimiento de muñeca y utilizó el embudo de aire para guiar el misil hacia su mano. Papaya, observó con cierta diversión. Deben de haber rebuscado en los desechos de una casa lo suficientemente rica como para importar... ¡Ah! El sonido de la arcilla al romperse le hizo girar la cabeza. Boma se sujetó la cara mientras la sangre goteaba por sus dedos. Los fragmentos de una jarra vacía yacían esparcidos sobre la silla de montar. Una rabia roja recorrió las venas de Yang Chen. No podían darle a ella, así que habían apuntado a un anciano, a su amigo. Se elevó sobre el cuello de su bisonte. «¡Estoy aquí para ayudarlos!», gritó. Nujian reaccionó a sus emociones desbocadas y bajó de golpe la gigantesca paleta de su cola. Una ráfaga de viento se precipitó hacia afuera, aplastando a la multitud. Cualquier grito de miedo fue arrastrado lejos. En medio del semicírculo de gente aturdida, Yang Chen vio a la persona que había lanzado la jarra. No era un joven malhechor. Era un hombre de la misma edad que Boma, si no es que mayor. Podía leer el miedo y la amargura en sus ojos, como un pergamino. «¿Qué ayuda? Tú ahí arriba y nosotros aquí abajo. ¿Qué ayuda?», le decían esos ojos. No importaba que como nómada del aire tuviera menos posesiones que nadie aquí. Tenía libertad, tenía estatus, el mayor estatus de hecho. Más estatus que nadie en el mundo. Pero en cuanto siguiera el camino de Xidao, doblara la esquina y desapareciera de la vista, estos espectadores volverían a sus vidas sin estar mejor que antes. A menos que ella pudiera hacer algo por ellos, incluso los más fervientes creyentes en el Avatar se darían cuenta de que ella era una breve brisa en un día caluroso. Agradable por un momento, pero en última instancia sin sentido. Algunos se volverían a la pena, otros a la ira. El hombre que había golpeado a Boma simplemente estaba más avanzado en el camino que la mayoría. En un arrebato de frustración, lanzó la fruta marrón y rezumbante que tenía en la mano contra la pared por encima de su cabeza. La piel reventó haciendo llover semillas y pulpa asquerosa. Alguien gritó de terror. Sabía que se arrepentiría del acto mañana, si no dentro de unos minutos. Esos arrebatos hacían un agujero en su pintura y dejaban pasar la luz real. Yang Chen sacudió la cabeza e incitó a Nujian a seguir adelante. Y con eso, mi gente, culminarían los 3 capítulos de este episodio del podcast La Silla del Bisonte Volador. Espero les hayan gustado, se hayan mantenido entretenidos y ya saben que para el siguiente domingo vamos a estarle dando lectura a los capítulos 10, 11 y 12 completamente en español del libro El Alba de Yang Chen. Así que sin más que agregar, sin más que mencionar, agradezco mucho su presencia. Y yo me despido recordándoles que se cuiden mucho y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.